Buenos días, hermanos. Espero que estén todos ustedes muy bien. Hoy vamos a continuar con el estudio de las profecías de Miqueas. Así que les invito a buscar nuevamente en sus Biblias el capítulo 2 de este libro. El profeta Miqueas, en este capítulo, denunciará los pecados cometidos por personas entre sí. Pecados contra el pueblo, mientras que en el capítulo 1, que ya estudiamos, los pecados del pueblo tenían que ver con su relación con Dios, especialmente la idolatría. Cuando una persona no se encuentra en una buena relación con Dios, no puede mantener una buena relación con sus semejantes. Y cuando una persona se encuentra en una buena relación con Dios, puede, aunque no siempre escoja esta actitud, mantener una relación armoniosa con sus semejantes. En un sentido, el capítulo 2 no tiene un contenido agradable, pues nos revela el pecado de una nación que causó su destrucción. Sería conveniente para nosotros, como pueblo de Dios, y que nuestra sociedad, la gente que hoy vive, escuche el mensaje del profeta Miqueas y que despertemos a esta realidad, las consecuencias que tiene una vida lejos de Dios. El primer versículo de este capítulo que ya estudiamos, vamos a hacer un repaso, nos presenta a aquellos hombres que tienen el hábito de entregarse al gobierno de su naturaleza pecaminosa. Es así que dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan maldad, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. En los versículos siguientes, el profeta Miqueas será más específico en cuanto a la conducta de los hombres impíos de su pueblo, cuya vida se caracterizaba por practicar el mal a toda hora. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El profeta presenta dos pecados específicos aquí que predominan en el pueblo, la codicia y la violencia, en especial en contra de los más desvalidos, despojando a los pobres de su campo y de su casa, haciéndolos más pobres. Ante esta práctica constante e institucionalizada en aquellos que tenían poder, Dios reacciona en juicio. Y es lo que nos dice el versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, el cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Dios los humillará despojándolos a ellos de su heredad. Es lo que está diciendo el profeta aquí. Y el profeta continúa en el versículo 4 diciendo, y en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Dice que como parte del juicio de Dios, la tierra será repartida al enemigo. Esto será motivo de mofa y de gran confusión y gran lamento, y un lamento muy triste. Dios añade en el versículo 5, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová.
Comienza diciendo entonces, resumiendo lo que antes ya había dicho. Por tanto, en otras palabras, resumiendo, a causa de vuestras iniquidades denunciadas anteriormente en los versículos 1 y 2, donde habla de la conducta de aquellos que tenían poder, él está diciendo, en otras palabras, tú, oh Israel, no tendrás o no habrá un individuo ideal que te represente, quien eche cordel para suerte, nadie que reparta o haya de tener alguna propiedad medida en la congregación de Jehová o entre el pueblo consagrado de Jehová. Qué triste realidad. Dios dice que no habrá hombre que intercediera por el pueblo ante él para detener el castigo inminente. Es esta realidad presente en toda la humanidad. Es la que llevó a que Dios mismo en su amor se encarnase en la persona de Jesús para traer salvación eterna a los hombres, pues todo ser humano está bajo condenación a causa del pecado. Por eso vino Cristo, para ser autor y consumador de eterna salvación, como podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 9, capítulo 12, versículo 2. Este es el tema del libro de Miqueas. Un llamado a la santidad es el gran mensaje de Dios al mundo hoy. Es como si Dios estuviera rogando a los hombres que le imiten, que miren en Él las bondades y las pongan en práctica. Como exhorta el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Éfeso, diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Israel, por la codicia y la violencia descrito en el versículo 2, había perdido la porción o la herencia del pueblo de Jehová. Esta es la respuesta implícita de Dios a la acusación de injusticia que ellos estaban levantando y que está expresada en el versículo 4, cuando dice, ¿cómo nos quitó nuestros campos? Dios está respondiendo y está diciendo por causa de su iniquidad, por causa de la violencia, por causa de la codicia. Dios continúa declarando la actitud pecaminosa de su pueblo en los versículos que vienen a continuación, los cuales comenzaremos a analizar más profundamente. Versículo 6. No profeticéis, dice a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. No les profeticen, dicen. ¿Quién está diciendo? El pueblo de Israel lo dice a los profetas cuando anuncian verdades que no quieren oír, que no les son agradables a sus oídos, sobre reprensión, cautiverio y juicio. ¿Les parece esto conocido? ¿Les parece esto algo que sucede hoy día? La gente de hoy quiere oír del amor de Dios, quiere oír de las cosas buenas, de las bendiciones, pero no de juicio, no de pecado y no de castigo. Rechazan todas estas cosas cuando se comienza a hablar que Dios es justo y que Él castiga al pecador. Por tanto, Dios judicialmente los abandona a su propio camino. Eso es lo que va diciendo el Dios a través de este versículo
que el versículo 6. No les profeticen, la afirmación. Los profetas verdaderos, por cuyo ministerio o predicación ellos hubieran sido movidos al arrepentimiento y podido ser librados de la vergüenza, de la ignominiosa cautividad, no profetizarán, ya no más para ellos. Esta actitud de la sociedad en tiempos de Miqueas está reflejada también a través de la profecía que presenta Isaías en el capítulo 30, versículos 9 al 11, que dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No queremos oír cosas que nos afecten nuestras emociones. Queremos oír lo que es bueno. No queremos oír más de Dios. Quizás podemos entender este pasaje de Isaías. Además, Dios dice al pueblo a través de otro profeta, el profeta Amós, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste, diciendo, no profeticéis. Así muestra Dios lo que el pueblo estaba haciendo. Estaba corrompiendo lo que Dios quería edificar. Y en el capítulo 7 del mismo libro de Amós, en el capítulo 7, versículo 15 y 16, dice el profeta: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni habléis contra la casa de Isaac. El pueblo dice, no hables en contra de nosotros. Claramente podemos ver la actitud rebelde de Israel de no querer oír de Dios y de su voluntad. Los padres se alejaron de Dios y sus generaciones se corrompieron. Es así como aconteció con Israel a la muerte de Josué. Los padres no velaron por la vida espiritual de sus hijos. Así leemos entonces en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, todos aquellos que conocieron a Josué. Y se levantó, sigue diciendo el texto, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, lo cual precipitó el llamado oscurantismo espiritual de Israel descrito en el libro de los Jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Hermanos, aquellos que somos padres y abuelos o padres, ¿qué estamos haciendo al respecto? No descuidemos de instruir a nuestros hijos, nietos, en cuanto a la palabra de Dios. Si no lo hacemos, eso tendrá consecuencias graves.
Y eso lo vemos a través de la Escritura. El profeta devela el corazón del pueblo y ellos habían cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Solo querían oír lo que querían oír. Aquello que estimulara sus caminos desviados de la palabra de Dios. Por tanto, el Señor cesó su palabra. No les profeticen, dice el texto. Los entregó a su camino, a las consecuencias de este, pues no se arrepentirán. No experimentarán un cambio radical de vida. No les alcanzará vergüenza, dice el texto. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Somos sensibles a la palabra de Dios? ¿Procuramos consciente y sinceramente aplicar a nuestra vida cotidiana la palabra? ¿Hemos perdido la vergüenza de pecar debido a la insensibilidad de hacerlo una práctica? Espero que no. Espero que no, hermanos, y que nuestros oídos estén prestos a oír el consejo de Dios por medio de su palabra. Dios, por medio del profeta, continúa señalando en el verso 7, diciendo: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Aquí Dios cuestiona al pueblo diciendo: tú, la que te dices casa de Jacob, jactándote del nombre, sin tener nada del espíritu de tu progenitor, sin tener el deseo de oír el mensaje de parte de Dios, que también llevas el nombre que debiera traer a la memoria los innúmeros favores de Dios que te ha concedido a causa de su pacto con Jacob. Luego dice: ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? El profeta pregunta al pueblo, que tiene un reclamo velado aquí, si Dios es el que ha cambiado. Así lo podemos observar más claramente en otra traducción de este mismo versículo, en la Biblia de las Américas, que dice de este versículo 7 lo siguiente, dice: no se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? Y continúa. En otras palabras, ¿está su compasión contraída dentro de límites más estrechos ahora que antes? De modo que Él se complace en vuestra destrucción o en haceros mal. Es como está preguntando el profeta, señalando entonces que esto estaba dentro del pensamiento del pueblo. Esto pensaba el pueblo cuando estaba recibiendo mensajes, estaba profetizando castigo o mal para ellos. Es lo que en otro momento el salmista en el Salmo 77 pensaba cuando él mismo estaba sumido en sí mismo y en sus problemas. Como se describe ahí en este salmo, en el versículo 7 al 10, cuando hace el salmista una serie de preguntas que estaban dentro de su mente y dice: ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah, dice el texto. Estas eran las preguntas que llenaban y angustiaban su mente. Pero él luego reacciona y hace un reconocimiento que él era el problema y no Dios. Cuando dice en el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. A través del profeta Isaías tenemos la respuesta a la acusación que el pueblo está haciendo, que Dios ya no era el mismo, que Dios estaba mostrando solamente el aspecto judicial sobre su vida. Y Dios en otro momento responde a través del profeta Isaías, revelando entonces por qué le estaban sucediendo todas estas cosas al pueblo de Israel en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Cuando dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Son estas sus obras? Preguntan. Eso es. ¿Son tales amenazas el deleite de él? ¿Os disgustan las amonestaciones de los profetas? Como él lo había señalado en el verso 6, cuando dice que el pueblo no quería oír a los profetas. Pero ¿quién tiene la culpa? No Dios, porque él no se deleita en actuar injustamente. Él se deleita en bendecir antes de amenazar. Es que sois vosotros, en lo que está señalando aquí el texto, vosotros mismos los que provocáis las amenazas, pues se han constituido en enemigos de Dios a causa de vuestras iniquidades, como lo afirma o lo va a afirmar el versículo que continúa, el versículo 8. Y dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Calvino explica este versículo diciendo lo siguiente, el versículo 7. ¿Son vuestras obras tales como las prescritas por él? ¿Vosotros os vanagloriáis ser el pueblo escogido de Dios? ¿Conformáis pues vuestra vida a la ley de Dios? Eso debe hacernos meditar a nosotros, que llevamos el nombre de Dios como hijos de Dios, como creyentes. Y debemos hacernos esta pregunta, ¿llevamos en alto el nombre de Cristo? Cuando nos declaramos cristianos o discípulos de Cristo. Es lo que Dios está aquí cuestionando de el pueblo de Israel, cuando ellos se jactaban diciendo que eran la casa de Jacob. Nosotros, ¿en qué medida estamos llevando el nombre de Dios en alto? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Y si no lo estamos haciendo, debemos reflexionar y debemos meditar y comenzar a hacer aquellas cosas que a Dios le agradan. Y va terminando el versículo 7 aquí, finalizando el versículo 7, dice al final, no hacen bien
mis palabras, no hacen mis palabras bien al que camina recta o derechamente? ¿No son mis palabras buenas al recto? Si vuestros caminos fueran rectos, mis palabras no serían amenazadoras. Esto es lo que está señalando Dios aquí. Como lo señala otra porción de la Escritura, un salmo, el Salmo 18, versículo 26. Limpio te mostrarás para el limpio y severo serás con el perverso. Pero lo importante en estos versículos es lo siguiente. El Señor aquí respondiendo declara que Él había determinado lo que para ellos sería un mal y lo que ellos llamaban mal en realidad lo sería porque Dios los iba a castigar en su justa medida. Dios estaba afirmando aquí, vuestros caminos no son tales que me permitan tratar con vosotros como trataría al recto. En nuestro tiempo, la palabra de Dios, sus consejos, ¿son recibidos por nosotros? ¿Estamos obedeciendo sus mandatos, aplicando sus principios en nuestro diario vivir? En las decisiones que tomamos, la palabra de Dios tiene un rol importante. Aunque estas palabras nos parezcan severas, el pueblo que es genuino, el pueblo que busca y agrada a Dios, las obedecerá. Lo aceptará porque Dios lo dice y ellos responden a su palabra y a causa de esta actitud, Dios los consuela, los guía y los bendice. Eso es lo que Dios está diciendo acá. ¿Acaso mis palabras no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Ahora, bien dice en el versículo 8, por medio del profeta Miqueas, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste la capa atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. El que ayer era mi pueblo, hace mucho. En el hebreo se traduce como ayer, aquí. Ya de tiempo, si uno mira Isaías capítulo 30, versículo 33, esta misma palabra se traduce de esa manera. Desde ayer en Josué capítulo 3, versículo 4. Lo que está señalando aquí es que no es algo de ahora lo que está describiendo, sino tiene una larga data de tiempo. El que ayer era mi pueblo, hace mucho tiempo que eso se estaba dando, se ha levantado hoy como enemigo. Esto es lo que ha revelado, esto es lo que muestra esta actitud de rebelión contra sus preceptos. También se ha hecho enemigos de los inofensivos transeúntes, a los que pasaban, dice el texto. Y a una de las causas de este castigo era la forma en que estaban tratando a los pobres del pueblo. Dios siempre estuvo del lado de los necesitados, de los pobres. Por causa de esta situación, Él tenía que imponer su justicia.
Continúa el texto diciendo, de sobre el vestido quitaste la capa atrevidamente a los que pasaban. No contento con las vestiduras exteriores, ávidamente le robaste la capa, la túnica ornamental que se ajustaba al cuerpo y caía ondeando hasta los pies, dice un comentarista. Otro señala diciendo al respecto de esto puede ser una referencia a lo que ellos usaban para cubrirse cuando dormían. Así que cuando dice que le estaban arrebatando su derecho a descansar debidamente. Esta fue una de las maneras que usaban para robar a aquellos que eran pobres o estaban en condiciones que no podían defenderse. Dice como adversarios de guerra, como enemigos. A los inocentes paseantes, Israel los trataba como un enemigo trataría a los cautivos en su poder, despojándolos de sus vestuarios como botín lícito. Grocio, que es un comentarista, traduce esto como los que vuelven de la guerra, es decir, como cautivos, sobre los que el derecho de la guerra le da a los vencedores un poder absoluto. Es decir, que quienes podían abusar eran implacables. Dios había establecido en su palabra que la ropa empeñada debía ser devuelta al pobre antes de la puesta del sol. Según lo que podemos leer ahí en Éxodo, capítulo 22, versículos 26 y 27, cuando dice, si tomares prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y estos que abusaban del que estaba, del necesitado, del débil, nunca devolvían su ilícito botín. Eso es lo que está reclamando Dios a través del profeta Miqueas. Dios sigue diciendo en el versículo 9, a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas, que eran su delicia, y a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. A las mujeres de mi pueblo, es decir, a las viudas de los hombres muertos por vosotros, según lo que leemos en el versículo 2. Las echaste de sus casas, que era su delicia, y las ocupaste vosotros mismos. Aquí los ricos que tenían y los que tenían poder, como describe en el verso 1, estaban agravando el problema de un pueblo que vivía en una miseria extrema. Y Dios no les permitirá que arrojen o arrojaran los muebles, las cosas que pertenecían a las viudas a la calle. Pero ellos lo estaban haciendo. Y en este versículo 9 va a terminar diciendo, a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. La versión de la Biblia de las Américas dice, a los hijos quitaste mi gloria para siempre. A los niños, a los huérfanos de las viudas, quitaste mi alabanza, a saber, su alimento, su ropa, cosas que, siendo el fruto de la bendición de Dios sobre los niños, reflejan la gloria, la alabanza de Dios.
De esta manera, el crimen de Israel no fue meramente robo, sino un sacrilegio, podemos decir. Señala otro comentarista diciendo, Dios está diciendo que los niños iban a crecer despreciándole. Iban a crecer en rebelión contra Él, contra Dios, a causa de la pobreza y el sufrimiento. Su sexo no salvó de la violencia a las mujeres, ni su edad a los niños. Eso es lo que encierra esta declaración. Y aquellos hombres en estos hombres no hubo arrepentimiento, perseveraron en el pecado. Luego, en el versículo 10 leemos, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Esta expresión, levantaos y andad, no es esta una exhortación a los hijos de Dios a que salgan del mundo perverso, como muchas veces se interpreta. Aunque aquel sentido está en la Escritura, este mundo indudablemente no es nuestro reposo o holganza, como se describe en otra versión de este mismo versículo, porque está contaminado por el pecado. Es nuestro tránsito, no nuestra porción, nuestra mira, mas no nuestra morada. Somos peregrinos aquí, como se nos señala por medio del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, o mediante el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 13 y el 13, 14, o en la primera carta a Pedro en el capítulo 2, versículo 11, diciendo, amados, yo os ruego como a peregrinos, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es aquí este llamado a salir y dirigiéndose a los creyentes o a aquellos que obedecen su palabra. Esta expresión que aquí encontramos, tenemos dos imperativos, que es un llamado, levantaos y andad, expresan la certidumbre del futuro evento predicho, de lo que vendrá. Dios está diciendo, puesto que vuestras obras son tales, como están descritas en el versículo 7 y en el versículo 8, cómo el pueblo se conduce. Si ellos caminaran correctamente, Dios no estaría actuando así. Mi sentencia es en vuestra contra irrevocable, como lo señala los versículos 4 y 5, donde leemos que Dios les va a quitar los campos, los va a sacar. Por lo desagradable que sea para vosotros el mensaje que están recibiendo, como se deja ver en el versículo 6, cuando ellos no querían que les profetizaran cosas negativas, vosotros los que habéis echado a otros de sus hogares y posesiones, como se describe en los versículos 2, versículo 8 y versículo 9, debéis levantaros, partir y seréis echados fuera de lo vuestro, como está descrito nuevamente en los versículos 4 y 5. Porque este no es vuestro reposo. Eso es lo que está diciendo aquí. Canaán fue designado para ser un reposo, pero ya no va a serlo más.
De esta manera Dios refuta la confianza egoísta del pueblo, como si Dios estuviera atado a ellos inseparablemente y Dios estuviera obligado a hacer lo que ellos querían. Está contaminado, corrompido grandemente. Eso es lo que señala aquí el texto. La tierra está contaminada. Os destruirá y de gran destrucción. Hay la versión inglesa, nos abre más el campo para entender, y esta dice, os arrojará fuera a causa de las profanaciones con que la contaminasteis. Como advirtió Dios a Moisés que así haría si el pueblo dejara sus mandamientos y ordenanzas, lo cual podemos leer ahí en Levíticos capítulo 18, versículo 26 en adelante, cuando dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de las cosas abominables, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. La advertencia que tenemos aquí, que ellos iban a salir de su tierra, es decir, iban a ir al cautiverio por causa de que dejaron de oír la palabra de Dios y se condujeron no conforme a la palabra de Dios, sino a sus propios deseos. La traducción de este versículo 10 en la versión NTVI lo aclara completamente cuando dice este versículo, levántense fuera, esta ya no es su tierra, ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Ese era el juicio que Dios estaba estableciendo por causa de que ellos vivieron en la codicia y en la violencia, y además dejaron de oír la palabra de Dios. No querían escuchar los mensajes que Dios estaba entregándoles. Ahora, en el verso 11, leemos lo siguiente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Aquí leemos un comentario caracterizado por el sarcasmo mordaz, como dice o como señala un comentarista. Dios dijo que la clase de profetas que ellos querían tener eran aquellos que podían aprobar el pecado, que fueran condescendientes con sus excesos de codicia y de violencia. El profeta que Israel quería oír era el que ande con espíritu de falsedad, o como dice en el texto original, en el viento. Si algún hombre profesa tener espíritu de inspiración, pero en efecto anda en el viento con profecía vana, que no alimenta el alma, ficticia como el viento, en falsedad, miente diciendo lo que os agrada, a él oíd. Es lo que Dios está diciendo aquí. Ellos querían oír lo que querían oír. Aquellos profetas, dice, yo te profetizaré. Aún este mismo, puesto que adula vuestros deseos, Dios dice,
Este será vuestro profeta, por falsas que sean sus profecías. El profeta Jeremías así describe el accionar de Israel, de sus poderosos y de sus profetas, cuando escribe ahí en el capítulo 5, versículo 26 en adelante, dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo. Pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así quiso. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Sigue el profeta Miqueas diciendo: de vino y de sidra. ¿Qué significa esto? Es de abundancia de vino. Eso describe el descontrol, los excesos, y eso es algo que se manifiesta cuando hay abundancia de riquezas. Sabemos que hablar de juicio, de castigo, no es algo popular. Hay muchas personas que no quieren escuchar a nadie que hable de profecía o predicación cuando se está hablando de condenación, de muerte, que hay un castigo futuro para aquellos que permanecen rebeldes ante Dios. Pero hermanos, si nosotros amamos al Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Los profetas que en aquellos días solo buscaban la popularidad, no estaban condenando los pecados del pueblo de Israel. Tales profetas estaban diciendo cosas buenas, populares, y anunciando un futuro prometedor para agradar a las personas. Pero no estaban denunciando el pecado del pueblo. Y Dios también juzgará a ellos por hablar mentiras, por enseñar falsamente. Y hoy día también podemos ver que hay algunos que se han levantado para enseñar no lo que es la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que estar atentos. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos conocer de Dios? Está en su palabra. Y la predicación que se ajusta a la palabra es la que tenemos que oír. Luego, Dios va a cambiar el tono de su mensaje en el versículo que sigue. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Aquí tenemos un cambio, una repentina transición de la amenaza a la promesa de una gloriosa restauración. Dios, Jehová, también profetiza cosas buenas que vendrán.
pero no como los profetas falsos, de vino y de sidra, que se menciona en el versículo 11. Después de, Dios está como, podemos decir, está diciendo esto, después de haberos enviado al cautiverio, como acabo de amonestaros, de allí os congregaré de nuevo, es lo que Dios está señalando. Te reuniré todo. La restauración de la vuelta del cautiverio de Babilonia fue parcial. Por tanto, lo que aquí se indica debe ser todavía algo futuro. Cuando todo Israel sea salvo, como señala el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 11, versículo 26. La restauración producto del retorno del cautiverio de Babilonia, que se especifica en el capítulo 4, versículo 10 de este mismo libro, es un tipo de otra futura, de la restauración que vendrá cuando el Señor se manifieste en este mundo, el Señor Jesucristo se manifieste en este mundo nuevamente. Menciona a Jacob y luego menciona al resto de Israel. Aquí está señalando entonces ambos reinos, el reino de las 10 tribus, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Aquí hace una referencia a todo Israel, a todo como nación, a las 12 tribus. Y cuando habla del resto, es el remanente electo que sobrevivirá a las calamidades que ocurrieron en Judá y que les llevó a la cautividad. Y cuando ellos volvieron, la cual va a sumergirse nuevamente en una nueva relación, algo nuevo. Como ovejas de Bosra. Bosra era una región afamada por los ricos pastos. Y dice que en medio de su aprisco, la idea es llevar al pueblo a la seguridad, al buen sustento, al buen alimento, como se nos enseña en otras profecías que tienen que ver con el futuro de Israel, el futuro también que se menciona sobre la iglesia. Por lo cual será un pueblo numeroso, y es lo que dice, harán estruendo por la multitud de hombres. Y va diciendo Dios en el versículo 13, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. Dice, subirá el que abre camino o el rompedor, como dice el original. La promesa del Mesías, aquí está descrito, que se abre paso a través de todos los obstáculos en el camino de la restauración de ellos, no como la irrupción anterior para destruirlos a causa de sus transgresiones, sino abriéndole el camino por medio de sus enemigos. Y si pensamos en el Señor Jesucristo, Él fue el que abrió el camino para el cielo, el primero que resucitó, el primero que gustó la muerte y la vida nueva. Es lo que ha prometido el Señor para todos aquellos que en Él creen.
abrirá o romperá y pasará. Los israelitas, haciendo mención de esto, y los judíos que retornen del cautiverio babilónico. La puerta de la ciudad del enemigo donde estuvieron cautivos, ellos pasarán y volverán nuevamente a la tierra que Dios ha prometido después de que ellos fueron llevados cautivos. Esto es una figura también de la resurrección y representa la restauración de Israel como nación. Su rey, el rompedor, en una forma peculiar, su rey de ellos, como Oseas hace referencia en el capítulo 3, verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pasará delante de ellos, sigue diciendo el texto, tal cual como lo hizo cuando subieron de Egipto, en la columna de nube de día y fuego de noche, como dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. A la cabeza de ellos, Jehová. El profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 12, dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Se entiende que se trata del Mesías, la segunda persona de la Trinidad del Cristo. Es una promesa que vendrá entonces el que restaurará a Israel, el que romperá, el rompedor, el que abrirá puerta y reunirá a Israel y traerá bendición. Para concluir, hermanos, las palabras severas de Dios en el capítulo 2, por causa del pecado, que conducen al juicio del Señor sobre su pueblo, determinaron su salida de su tierra, termina con una palabra de esperanza y de restauración para el pueblo, mostrando así el carácter misericordioso de Dios, como señala el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice el texto. Dios no se olvida su promesa de redimir a su pueblo y el pacto con Abraham. Por lo cual, si pensamos hoy día, envió a su Hijo para rescatar lo que se había perdido, darle vida eterna. El buen pastor que dio su vida por sus ovejas vendrá otra vez y restaurará a Israel, pero también a las otras ovejas, a la iglesia, y restaurará su creación. Y mientras esperamos su venida, la iglesia debe reflejar su gloria, viviendo en santidad, mostrando con nuestras vidas la justicia, la misericordia, el amor y guardando su palabra. Esa debe ser la característica hoy día de la iglesia de Dios. Era lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, no cumplió y Dios tuvo que juzgar a su pueblo. Pero Dios restauró parcialmente a su pueblo y hay una promesa que lo restaurará plenamente cuando el Señor venga. Pero la iglesia tiene que cumplir un rol hoy día de poner en alto el nombre de Cristo, anunciar las buenas nuevas para que el mundo conozca que hay un Salvador y que hay salvación y que hay libertad a los que están cautivos para tener vida nueva y así vivir de manera que traigamos gloria y honra a Él. Que el Señor les bendiga, hermano, y bendiga su palabra.